En el vídeo anterior presentamos la célula solar como fotodiodo de gran área que podíamos representar circuitalmente como un diodo en oscuridad en paralelo con una fuente de corriente, que es la fuente de corriente fotogenerada, lo cual se representaba en un eje IV con esta curva característica y que no es más que la transposición, el dibujo de la ecuación que vemos en la parte inferior a la derecha, en cuyos términos, digamos, más característicos, los parámetros más característicos son la I sub 0, la corriente de saturación inversa, la T, la temperatura absoluta, y la I sub L, la corriente fotogenerada. Bueno, decíamos que representábamos mejor en el primer cuadrante y que un punto que nos interesaba especialmente era el punto de máxima potencia, porque la eficiencia la definíamos para ese punto, es decir, es la eficiencia como potencia eléctrica entregada I sub m multiplicado por V sub m dividido por la potencia luminosa incidente. Eso no es suficiente para caracterizar una célula, sino que tenemos que dar algunos parámetros de contexto para acordar que estamos midiendo en las mismas condiciones, y eso tiene que ver con el hecho de que hay una serie de dependencias que hace que cambien esa curva característica porque los parámetros que la definen cambian. En concreto, si vamos a la ecuación presentada anteriormente, en la que consta de la ecuación de Shockley y de la fuente de corriente, pues lo que tenemos en primer lugar es que la corriente fotogenerada va a depender del área del dispositivo. Bueno, pues como la corriente va a depender de los fotones que absorbo, pues si mi dispositivo es mayor y entonces capto más luz, pues voy a dar lugar a más corriente. Además va a depender del material, porque sabemos que los fotones absorbidos tienen que tener la energía suficiente para para proporcionar energía de enlace a los electrones, y esa energía de enlace, ese ancho de la banda prohibida, pues depende del material y también del espectro, puesto que si el espectro tiene más infrarrojo, fotones de menor energía, pues la probabilidad de absorberlos va a ser menor, y si tiene más ultravioleta, pues entonces también va a ser mayor, aunque no aprovechemos todo. Bueno, dependemos por tanto del área, del material y del espectro. La corriente de saturación inversa I sub 0 es también proporcional al área y también depende del material y de las propiedades del material y de cómo hagamos la célula, y un aspecto importante es que depende de la temperatura, ¿vale? Recordamos que no sé si lo recordaremos de la introducción a la electrónica de primero. Y otra cuestión es que la tensión que proporciona la célula, aquí la especificamos para el punto en el circuito abierto, pues va a depender del material, ¿no? Porque ya hemos dicho que esa tensión pues tenía que ver con la diferencia de energía libre entre los electrones que están en la banda de conducción y los que están en la banda de valencia. Y también depende de la temperatura. ¿Vale? Y nos fijamos como parámetros fundamentales en la irradiancia, la densidad de potencia incidente y la temperatura. Y podemos ver cómo la misma célula solar sometida a distintas condiciones pues implica un cambio en su curva característica y por tanto un cambio en su punto de máxima potencia y por tanto un cambio en su eficiencia, ¿no? Que hemos representado para distintos valores más o menos típicos. El de 1 kilovatio por metro cuadrado de irradiancia a 25 grados. Vemos cómo cuando tenemos 0,7 kilovatios y mantenemos la temperatura, pues las tensiones o la V o C parece que no cambia, pero hay un cambio importante, una reducción importante en la corriente de la célula, y en el caso de que la irradiancia se mantenga constante pero cambie la temperatura, por ejemplo, se sube 25 grados, sube a 50 grados centígrados, hay una reducción sensible de la tensión, en concreto lo podemos ver bien en la tensión de circuito abierto, y un pequeño cambio que no es tan importante, pero que existe en la corriente a bajas tensiones y en particular en la corriente de cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a
prestar especial atención a temperatura e irradiancia a la hora de ver cómo influyen en el comportamiento de un dispositivo fotovoltaico, pero la otra cuestión es que a la hora de reportar eficiencias para comparar funcionamiento de dispositivos o comparar medidas realizadas en distintos sitios, tenemos que dar las condiciones a las que lo vamos a hacer. En concreto, se han definido unas condiciones estándar de medida, que son CEM en las siglas en español o STC en las siglas en inglés, en donde definimos irradiancia, temperatura, como hemos dicho, y también el espectro, al que bueno, vamos a prestar menos atención, pero como ya hemos hablado de él, podemos entender cómo afecta o puede afectar a al comportamiento de la célula. Y en ese sentido, las condiciones estándar de medidas vienen definidas para una irradiancia de 1 kilovatio por metro cuadrado, a veces se expresa como 100 milivatios por centímetro cuadrado, pues haciendo la conversión de unidades. El espectro M1,5G es un espectro global en el que consideramos la luz directa y la difusa, y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Entonces, hay que prestar atención, pero en general cuando veamos esta célula tiene tal eficiencia, pues hay que añadir la coletilla medida en condiciones estándar. ¿Vale? Y entonces ahora sí que las hemos definido, digamos, más unívocamente, y sí que nos permite comparar eficiencias de distintos dispositivos. Os presento aquí una gráfica en la que, bueno, no vamos a dedicar a explicarla con mucho detalle, pero es una gráfica pues bastante usada o bastante en el mundillo fotovoltaico, bastante presente. Pues son datos recopilados por el National Renewable Energy Laboratory en Estados Unidos de récords de eficiencia de células solares en función también de su tecnología, de los semiconductores, del semiconductor del que está hecha y de una serie de parámetros, ¿vale? Entonces, en colores lo que tenemos son, digamos, familias tecnológicas. Podemos ver familias tecnológicas que tienen que ver con el uso de semiconductores en violeta 3,5, digamos, de la familia de los arsenodegalios, que entre otras cosas pues, permiten el poder apilar varias células y hacer lo que se conocen como células multiunión, y eso permite alcanzar mayores eficiencias. Entonces, si podéis ver aquí, esta es la evolución con el tiempo, pues son las que dan mayores eficiencias. En azul tenemos la familia de las células que tienen que ver con silicio cristalino, que es el que veremos a continuación, y que son los que dominan el mercado fotovoltaico y alcanzan eficiencias como no podéis ver ahí, pero os digo que la más eficiente está ahora en torno al 26%, ¿vale? Récord de célula realizada sobre silicio cristalino. Pues a lo mejor recordáis de otro vídeo anterior que hacíamos una disquisición para decir cuál es la máxima eficiencia teórica que podíamos tener con una célula de silicio, y ella estaba en torno al 29%, ¿no? Entonces, en la práctica se han conseguido células del 26%, es decir, que estamos pues, relativamente cerca o bastante cerca de ese récord teórico. La familia de curvas, o de valores verdes, tiene que ver con los que se conocen con capas delgadas, y luego hay otra familia en rojo que son, pues digamos, conceptos más modernos, más novedosos, células orgánicas, perovskitas, etc. Que digamos que son prometedoras, pero que ahora mismo no están presentes en el mercado. Insisto en que esta gráfica tiene que ver con células solares, eficiencias de células solares récord, en muchos casos realizadas en laboratorio, con técnicas muy sofisticadas, y las células industriales pues, tienen eficiencias menores. Fundamentalmente, como se puede entender, porque ahí la peseta importa mucho, o el euro, perdón, es decir, la relación coste-eficiencia, no buscamos la máxima eficiencia, sino que tenemos que hacerlo con parámetros que sean rentables en un proceso industrial, ¿no?
Y luego cuando hacemos una célula a la que prestamos toda la atención del mundo y todos los recursos, pues entonces es fenomenal, pero cuando tenemos que hacer miles y miles de células diarias, pues entonces hay una variabilidad típica, inevitable en un proceso de fabricación industrial. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos a continuación de módulos fotovoltaicos y de módulos fotovoltaicos industriales, pues podemos asumir que las células que tenemos ahí no estamos hablando de esas células récord, sino que estamos hablando de células que tienen eficiencias que están por debajo de eso. Por quedarnos así con una cifra sencilla y poder ver un poco esa caída en el caso del silicio cristalino, que decíamos que tenía una eficiencia teórica del 29% máxima, que tenía una eficiencia récord alcanzada en la realidad del 26%, bueno, pues para dar una cifra de eficiencia bueno, que sea fácil que se nos quede, podemos decir que industrialmente las células pueden estar en torno al 20% de eficiencia. Con eso podemos ver el salto que implica pues, ir del laboratorio, de la búsqueda de la eficiencia récord, al resultado industrial. Una de las cuestiones con la que acabamos esta parte es haciendo notar que una célula solar de silicio, por ejemplo, pues bueno, yo puedo hacer todo lo grande que pueda, mi tecnología de hacer células y obleas, pero tengo un tamaño máximo, es decir, una corriente máxima a la que puedo llegar, y luego tengo una energía, una tensión máxima que me puede dar la célula, que tiene que ver, como ya hemos comentado, con el material y bueno, con la propia estructura de la célula, pero que en el caso del silicio puede estar en torno a 0,5-0,6 voltios. Claro, eso no es suficiente para alimentar muchos de los equipos que nos interesa alimentar, y es una de las razones por las que no nos vale con una célula solar aislada, y lo que hacemos es asociar muchas células solares para conseguir tener los valores de tensión y corriente pues, apropiados, y eso lo hacemos formando a partir de unas cuantas células solares lo que conocemos como panel solar o módulo fotovoltaico, del que hablaremos a continuación.